Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver un video en el cual vamos a calcular cómo dividir una recta en una razón dada. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que me regales un like y que te suscribas al canal. Comencemos. Primeramente vamos a definir qué es una razón. El resultado de la comparación entre dos cantidades de la misma especie se llama razón de estas cantidades. Las razones pueden ser por cociente o también geométricas. La razón por cociente es el resultado de la comparación de dos cantidades homogéneas, con el objeto de saber cuántas veces la una contiene a la otra. Si un segmento de recta se quiere dividir en varias partes iguales, se puede encontrar con exactitud la coordenada de cada punto que marca las divisiones del segmento, y para esto se debe de indicar la razón de cada punto de la siguiente manera. Veamos. Tenemos una recta, la cual se encuentra definida por la coordenada A y la coordenada B. Esta recta se quiere dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales. Para ello se han marcado 4 puntos y cada uno de ellos es una coordenada. De esta manera tenemos el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3 y el punto número 4. Para poder encontrar la coordenada de cada uno de estos puntos, debemos conocer la razón de cada uno de ellos. Y para esto realizamos lo siguiente. Para el primer punto la razón es 1 de 4. ¿Y cómo encontramos esta fracción? De la siguiente manera. Vamos a recorrer la recta a partir de la coordenada A hasta llegar a la coordenada B. Y para ello debemos de ver cuántas separaciones hemos recorrido de la coordenada A al punto número 1. Podemos ver que solamente hemos recorrido una separación. Ese número 1 es el que se coloca en la parte superior de la razón. Por otro lado, hemos recorrido un solo espacio y faltan por recorrer 1, 2, 3 y 4 espacios para llegar a la coordenada B. El número 4, que son los espacios que falta por recorrer, es el número que se coloca en la parte inferior, formando de esta manera la razón 1 de 4. Por otra parte, la suma del número de arriba con el número de abajo nos dice en cuántas partes iguales se divide el segmento. En este caso, 1 más 4 nos indica que el segmento se dividió en 5 partes del mismo tamaño. Para encontrar la razón del punto número 2, procedemos de igual manera. A partir de la coordenada A, contamos cuántos espacios hemos recorrido hasta llegar al punto número 2.
Como podemos ver, hemos recorrido 1 y 2 espacios, que es el número que se coloca en el numerador de la razón. A partir del punto número 2, contamos cuántos espacios faltan por recorrer para llegar a la coordenada B. En este caso faltan por recorrer 1, 2 y 3. El número 3 es el que se coloca en el denominador de la razón, quedando entonces la razón para el punto número 2 de 2 de 3 o 2 tercios. Para encontrar la razón del punto número 3 procedemos de igual manera. Contamos los espacios que hemos recorrido a partir de la coordenada A y son 1, 2 y 3, número que se escribe en el numerador de la razón. Ahora contamos cuántos espacios falta por recorrer para llegar a la coordenada B. Vemos que faltan 2 espacios, por lo tanto el número 2 es el denominador de la razón. De esta manera, para el punto número 3, la razón es 3 de 2 o 3 medios. Por último, para encontrar la razón del punto número 4, vemos cuántos espacios hemos recorrido a partir de la coordenada A. En este caso hemos recorrido 1, 2, 3 y 4 espacios, que es el número que se encuentra en la parte superior de la razón. Faltan por recorrer para llegar a la coordenada B solamente un espacio, número que se coloca por la parte inferior de la razón. De esta manera, la razón para el número 4 quedó 4 de 1, o bien 4, si esto lo dividimos. Bien, veamos un ejemplo más. En este segundo ejemplo, tenemos un segmento nuevo. Y este segmento queda definido por la coordenada A y por la coordenada B. El segmento se ha dividido en 1, 2 y 3 partes del mismo tamaño. Estas partes quedan determinadas por 2 puntos, 1 y 2. Cada uno de ellos tiene una coordenada que vamos a calcular. De esta manera tenemos el punto número 1 y el punto número 2. Para poder encontrar con exactitud la coordenada del punto 1 y del punto 2, debemos conocer la razón de cada uno de estos puntos. Y la razón se determina de la siguiente manera. Pensemos en un recorrido del segmento que inicia en A y termina en B. De esta manera, para encontrar la razón del punto número 1, procedemos de la siguiente forma. Contamos cuántos espacios hemos recorrido desde la coordenada A hasta el punto número 1. En este caso vemos que hemos recorrido un solo espacio, no un solo recorrido. Por lo tanto, el número 1 lo anotamos en el numerador de la razón. A partir del punto número 1, ahora contamos cuántos espacios faltan por recorrer para llegar a la coordenada B. En este caso faltan 1 y 2 espacios. Ese número 2 se coloca en el denominador de la razón. De esta manera, la razón para el punto número 1 queda 1 de 2 o 1 medio. Veamos ahora cómo obtener la razón para el punto número 2.
Nuevamente contamos cuántos espacios hemos recorrido desde A hasta el punto número 2. Por lo tanto, vemos que hemos recorrido 1 y 2 espacios. Ese número 2 se escribe en el numerador de la razón. Ahora, a partir del punto número 2, contamos cuántos espacios faltan por recorrer para llegar a la coordenada B. Vemos que solamente falta un espacio para llegar al extremo final del segmento. Por lo tanto, el número 1 es el número que se coloca en el denominador de la razón. De esta manera, la razón del punto número 2 quedó 2 de 1. O si esto lo dividimos, 2 entre 1, la razón será igual a 2. Bien, una vez que ya sabemos cómo determinar la razón para cada uno de los puntos, veamos unos ejemplos en el cual vamos a apreciar la fórmula que nos permita calcular la coordenada de los puntos que dividen al segmento. Bien, veamos el primer ejercicio. Ejercicio número 1. Encontrar la coordenada del punto que divide a una recta que pasa por la coordenada A, 8,2, y por la coordenada B, menos 5,7. En este caso, la razón es de 2/3. Esto significa que al sumar el numerador más el denominador, 2 más 3, nos da como resultado 5, por lo que la recta quedará dividida en 5 partes del mismo tamaño. Bien, para poder determinar la coordenada del punto número 2, realizamos lo siguiente. Es necesario usar las siguientes fórmulas. Para ello anotamos la coordenada A, 8,2, y también la coordenada B, menos 5,7, y junto con las coordenadas la razón que estamos considerando, 2/3 o 2 de 3. Enseguida asignamos a una de las coordenadas el punto número 1 y a la otra el punto número 2. Como el recorrido lo vamos a hacer de la coordenada A la coordenada B, la primera coordenada, la A, la vamos a identificar como x1 y y1, mientras que la coordenada B será x2 y y2, segunda coordenada. De esta manera vemos que x1 tiene un valor de 8, que y1 tiene un valor de 2, que x2 tiene un valor de menos 5 y que y2 tiene un valor de 7. Bien, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Para encontrar la coordenada de x, utilizamos esta fórmula que nos indica que a x1 se le debe de sumar la multiplicación de la razón por x2. Todo esto se debe dividir entre la suma de 1 más el valor de la razón. Todas estas letras se van a sustituir por un valor numérico, el cual pues vamos a encontrar en la coordenada A, en la coordenada B y el valor de la razón. Veamos. La fórmula nos indica, primero, x1. x1 se encuentra en la coordenada A y tiene un valor de 8. Por lo tanto, aquí cambiamos x1 por el valor que toma, que es de 8.
A continuación, la fórmula indica que hay que sumar. Por lo tanto, aquí anotamos el signo de más. Enseguida la fórmula pide el valor de la razón. La razón tiene un valor de 2/3, número que anotamos enseguida del signo de más, 2/3. Esta razón ahora se encuentra multiplicando a x2. Hay que recordar que este puntito indica una multiplicación entre la razón y x2. x2 se encuentra en la coordenada b y tiene un valor de -5. Por lo tanto, aquí anotamos en un paréntesis el número -5. Nuevamente, pues se comenta que cuando el número sea negativo, es conveniente escribirlo dentro de un paréntesis para tratar de evitar algún error de signo. Bien, continuando con la fórmula, en la parte inferior nos pide 1. Este valor siempre será 1 y 1 se suma con el valor de la razón. De esta manera tenemos 1 más 2/3, que es el valor de esta razón. Bien, a partir de aquí simplemente son operaciones aritméticas. En el numerador, en la parte superior, lo primero que hacemos es multiplicar el negativo del número 5 por el positivo de la fórmula. De esta manera nos va a quedar menos multiplicado por más, menos multiplicado por más, nos va a dar menos. Esto nos queda así. El primer valor, que es 8, se conserva, se anota. Enseguida multiplicamos menos por más, nos da menos. Enseguida tenemos una cantidad entera, la cual se debe de multiplicar por una fracción. Pues bien, esta operación se hace de la siguiente manera. Este número entero se multiplica por el numerador, es decir, 5 por 2, lo cual nos da 10, dividido entre 3. Hay que recordar esto. Cuando tienes una fracción y se multiplica por un entero, el entero solamente multiplica al numerador, solamente multiplica el número de arriba, y el número de abajo permanece igual. Por esta razón, al multiplicar 5 por 2, nos dio 10, y 10 queda dividido entre 3. En la parte inferior seguimos teniendo la suma de 1 más 2/3. Para no manejar fracciones, vamos a dividir 10 entre 3 para obtener un número. Y de igual manera, en el denominador, vamos a dividir 2 entre 3. Veamos acá en la parte superior cómo quedan las operaciones. Primero anotamos el número 8 y el signo menos. 8 y menos. Y ahora se divide 10 entre 3, lo cual da como resultado 3.33. En la parte inferior se anota primero el número 1 y enseguida el signo de suma. Ahora, 2/3 se convierte en número, dividiendo 2 entre 3, lo cual da como resultado 0.66. Bien, una vez realizadas estas dos divisiones, ahora vamos a reducir tanto en el numerador como en el denominador, quedando entonces lo siguiente. Si a 8 le restamos 3.33, obtenemos 4.67. En la parte inferior, si a 1 le sumamos 0.66,
pues obtenemos como resultado 1.66. Finalmente, vamos a terminar dividiendo 4.67 entre 1.66, lo cual nos da como resultado 2.81. Esto significa que la coordenada del segundo punto, porque aquí, fíjate bien que estamos buscando la segunda división, por lo tanto, la coordenada del segundo punto para x tiene un valor de 2.81. Ahora, nos falta calcular el valor de y, y para ello, ahora utilizamos esta otra fórmula. Para encontrar y, vamos a usar una fórmula muy parecida a la fórmula utilizada en x, solamente que aquí, en vez de x, vamos a manejar y. De tal manera que la fórmula nos dice que para encontrar el valor de y, debemos de tomar y1 y sumarle la multiplicación de la razón por y2. Todo este resultado va a quedar dividido entre la suma de 1 más la razón. Por lo tanto, cada una de estas letras se va a sustituir por un valor numérico. De esta manera la fórmula toma la siguiente forma. Primero nos pide y1. y1 lo encontramos en la coordenada A y tiene el valor de 2, número que anotamos al principio de la fórmula. Enseguida nos pide sumar, por lo tanto sumamos. Sumamos la razón. La razón tiene el valor de 2/3, número que anotamos aquí. Esta razón se encuentra multiplicando a y2. y2 se encuentra en la coordenada B y tiene el valor de 7, número que escribimos aquí al final. En la parte inferior nos indica 1 más la razón. Por lo tanto, tenemos 1 más 2/3, que es el valor de la razón. Bien, de aquí en adelante, puras operaciones aritméticas. Lo primero es multiplicar el entero por la fracción. Veamos entonces cómo queda la fórmula. El primer número, que es 2, se conserva. A continuación multiplicamos el signo que tiene el número del paréntesis por el signo de la fórmula. En este caso, positivo el número 7 y positivo el signo de la fórmula. Por lo tanto, más por más nos queda más. A continuación el entero se multiplica por la razón. Y entonces el entero, el número 7, solamente multiplica al 2. 7 por 2 nos da 14. El número que se encuentra por debajo, que es el número 3, no se multiplica por 7, sino que este número se conserva, quedando entonces 3. En la parte inferior tenemos 1 más la razón, 1 más 2/3. Para no manejar fracciones, vamos a convertir cada fracción en un número decimal. Y para ello, pues vamos a proceder a dividir. Veamos acá en la parte superior cómo quedan estas operaciones. Si en el numerador se divide 14 entre 3, obtenemos como resultado 4.66. 4.66 que se le deben de sumar 2. En la parte inferior tenemos 1 más. Ahora dividimos 2 entre 3.
obteniendo 0.66. A continuación vamos a reducir tanto en el numerador como en el denominador. De esta manera, al sumar 2 más 4.66, obtenemos 6.66. En la parte inferior, al sumar 1 más 0.66, obtenemos como resultado 1.66. Finalmente, terminamos dividiendo para encontrar el valor de y. De esta manera, al dividir 6.66 entre 1.66, encontramos que y pues tiene un valor de 4.01. De esta manera, la coordenada del segundo punto en el que quedó dividido la recta o el segmento va a tener la coordenada 2.81 para x y 4.01 para y. Comprobemos esto a través de la gráfica. Veamos lo siguiente. Anotamos primeramente las coordenadas que definen el segmento. Coordenada A, 8,2 y coordenada B, menos 5,7. La razón es 2/3. Enseguida, dibujamos el plano cartesiano y ubicamos la coordenada A, 8,2, por lo cual, a partir del origen, contamos 8 divisiones a la derecha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Al llegar aquí, como el segundo número es 2 positivo, pues ahora nos vamos a recorrer 2 divisiones hacia arriba, 1 y 2, localizando aquí la coordenada A. Ahora, ubicamos la coordenada B, menos 5 para x, 7 para y. Por lo que a partir del origen, como el primer número es 5 negativo, ahora recorremos hacia la izquierda 5 divisiones, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Como el segundo número es 7 positivo, a partir de aquí ahora recorremos 7 divisiones hacia arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, localizando acá en la parte superior la coordenada B. A continuación unimos coordenada A con coordenada B, quedando definido, en este caso, el segmento de recta. Enseguida localizamos el segundo punto de la división del segmento. Hay que recordar que el segmento se dividió en 5 partes del mismo tamaño y que la coordenada que estamos buscando solamente es la coordenada del segundo punto. Por lo tanto, de aquí, de la coordenada a este punto, hemos recorrido 2 divisiones, 1 y 2. Y faltan por recorrer 3 divisiones más. Por lo que este tramo, pues únicamente se le anotan 2 divisiones y en el segundo tramo faltarían por recorrer 3 divisiones más, para que al sumar 3 divisiones más 2 divisiones nos dé un total de 5 divisiones en las que fue dividido el segmento. De esta manera, la coordenada del segundo punto, que tiene el punto C, pues viene siendo 2.81, 4.01. Si checamos, tenemos 2.8 para x y 4.01 ligeramente arriba de la cuarta división, y aquí localizamos la coordenada de ese segundo punto en los que ha quedado dividido el segmento. Si requerimos
determinar la coordenada de los otros 3 puntos más, tendríamos que proceder de igual manera con cada uno de ellos para poder encontrar la coordenada de cada uno de esos 4 puntos. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que quede mejor comprendido este tema. Ejercicio número 2. Encontrar la coordenada del punto que divide a una recta que pasa por la coordenada A 2, menos 4 y por la coordenada B 8,12, en donde la razón tiene un valor de 1/4, por lo que la recta se dividió en 5 partes. Recordemos que la suma del numerador de la razón más el denominador, la suma de estos dos números, nos indica el número de divisiones de la recta. En este caso 1 y 4, la recta quedó dividida en 5 partes del mismo tamaño. Esto puede variar dependiendo de cuántas divisiones se divida el segmento o la recta. Vamos a suponer que la razón hubiera sido 3/8. Por lo tanto, esto nos indica que la recta quedó dividida en 11 partes del mismo tamaño. Al sumar 3 y 8 nos da 11. Bien, bueno, continuemos con el ejemplo. Para ello entonces tomamos la coordenada A, 2, menos 4, y la coordenada B, 8,12. Al mismo tiempo la razón, que es de 1/4. Lo primero es saber cómo se está recorriendo la recta. En este caso la recta se está recorriendo a partir de A y se va a llegar a B. Por lo tanto, como comenzamos en A y vamos a terminar en B, por esa razón la coordenada A será la primera coordenada y la coordenada B la segunda coordenada. De esta manera anotamos para la coordenada A x1 y y1, y para la coordenada B x2 y y2. Por lo tanto, podemos apreciar que x1 tiene un valor de 2 y y1 un valor de menos 4. Para la coordenada B, x2 tiene un valor de 8 y y2 un valor de 12, y que la razón es de 1/4. Bien, enseguida ocupamos la fórmula para encontrar el valor de x de la coordenada del punto buscado. En este caso, ya habíamos comentado que la recta se divide en 5 partes iguales y estamos buscando la coordenada del primer punto. Este número nos indica cuál es el punto cuya coordenada estamos buscando. Entonces, en este caso estamos buscando la coordenada del primer punto. Bien, usando la fórmula nos dice que para encontrar el valor de x debemos de tomar x1 y sumar la multiplicación de la razón por x2. Todo esto debe de quedar dividido entre la suma de 1 más la razón. Por lo tanto, vamos a cambiar las letras por el valor que representa. Y de esta manera la fórmula nos va a quedar así. x1. x1 se encuentra en la coordenada A y tiene el valor de 2. Por lo tanto, anotamos aquí al principio 2. Enseguida la fórmula nos indica suma, por lo tanto anotamos el signo de más. Enseguida del signo más nos pide la razón, valor que es de 1/4. 1/4 se anota aquí, donde estaba la letra R de la razón. La razón multiplica a x2 y x2 se encuentra en la coordenada B y tiene un valor de 8, número que anotamos al final. En la parte inferior nos queda 1
más la razón. Por lo tanto, anotamos 1 más el valor de la razón, que es de 1/4. Una vez que hemos reemplazado la letra por el número, pues ahora vamos a hacer las operaciones indicadas. En la parte superior primero vamos a multiplicar el signo del número 8 por el signo de la fórmula. En este caso, más por más nos va a quedar positivo. Entonces anotamos el primer número 2 y enseguida ya vimos que más por más nos da más. Y ahora multiplicamos el entero por la razón, multiplicando solamente el entero por el numerador. 8 por 1, 8, y el denominador de la razón queda igual, es decir, 8 sobre 4. En la parte inferior conservamos 1 más 1/4. Aquí lo tenemos, 1 más 1/4. Bien, continuemos las operaciones en la parte superior acá. Por lo tanto, lo primero que hacemos en el numerador es dividir 8 entre 4. 8 entre 4 nos da 2 más 2. En el denominador vamos a dividir 1 entre 4. 1 entre 4 nos da 0.25 más 1. Finalmente vamos a reducir tanto en el numerador como en el denominador. Por lo que 2 más 2, sumamos 2 más 2 nos da 4, y 1 más 0.25 nos suma 1.25. Finalmente vamos a terminar dividiendo 4 entre 1.25 para obtener 3.20. De esta manera vemos que x del punto buscado es igual a 3.2 o 3.20. Bien, hemos obtenido el valor de x, pero todavía falta obtener el valor de y. Y para ello pues utilizamos esta segunda fórmula. Esta segunda fórmula nos dice que a y1 le debemos de sumar la multiplicación de la razón por y2, y que todo esto deberá de quedar dividido entre 1 más la razón. Por lo tanto, reemplazando las letras por los números, la fórmula toma la siguiente forma. Primero nos pide y1. y1 se encuentra en la coordenada A y tiene el valor de menos 4, número que anotamos al principio, y1 menos 4. Enseguida nos marca sumar, anotamos el signo de más, y seguido del signo nos pide la razón. Sabemos que la razón tiene un valor de 1/4, número que anotamos aquí. Por último, nos pide el valor de y2. y2 es un número que se encuentra en la coordenada B y que en este caso es 12. Por lo tanto, el número 12 se anota al final. Por la parte inferior tenemos que sumar 1 más la razón, es decir, 1 más 1/4, que es el valor de la razón. Bien, vamos entonces ahora a realizar operaciones aritméticas. Para ello tomamos el primer número, que es menos 4, y solamente lo bajamos. Enseguida multiplicamos el signo del número del paréntesis por el signo de la fórmula. En este caso, más por más nos da más. Y a continuación, el entero solamente multiplica el numerador. Por lo tanto, 12 por 1, 12 por 1, 12, entre 4. En la parte inferior sigue quedando 1 más 1/4. Bien,
A continuación, pues vamos a dividir 12 entre 4 en la parte superior y 1 entre 4 en la parte inferior. De esta manera tenemos menos 4 más, menos 4 más, y ahora dividimos 12 entre 4, lo cual nos da 3. En el denominador simplemente dividimos 1 entre 4, 1 entre 4 nos da 0.25 más 1. Finalmente, pues vamos a reducir tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, menos 4 más 3 se resta y esto nos da menos 1. Mientras que en el denominador sumamos 1 más 0.25, obtenemos 1.25. Para encontrar el valor de y de la coordenada del punto buscado, terminamos dividiendo menos 1 entre 1.25, de donde obtenemos menos 0.8. Y de esta manera hemos obtenido también el valor de y. Por lo que la coordenada del primer punto será 3.20 para x y menos 0.8 para y. Bien, comprobemos esto ahora con la gráfica. Primero tomamos los datos de los puntos extremos. Coordenada A, 2, menos 4 y coordenada B, 8,12. También anotamos el valor de la razón de 1/4. Ahora dibujamos el plano cartesiano y localizamos la coordenada A, 2, menos 4. A partir del origen, como el primer número es 2 positivo, recorremos dos divisiones a la derecha, 1 y 2. Como el segundo número es 4 y es negativo, a partir de aquí, ahora vamos hacia abajo 4 divisiones, menos 1, menos 2, aquí en medio menos 3 y menos 4, localizando aquí la coordenada A. Ahora localizamos la coordenada B, 8,12. A partir del origen, 8 positivo, es decir, desplazamiento hacia la derecha, 8 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Después, como el segundo número es 12 positivo, a partir de aquí contamos 12 divisiones hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Localizando acá en la parte superior la coordenada B. Una vez teniendo la coordenada B y la coordenada A, usamos una regla y unimos ambas coordenadas, quedando entonces localizado el segmento. Finalmente vamos a ubicar la coordenada del punto que buscamos. En este caso buscamos la coordenada del primer punto. Por lo tanto, pues esta recta quedó dividido en un primer espacio ya recorrido y a continuación faltarían por recorrer 4 espacios más. Recordemos que este número 1 pertenece al primer espacio recorrido y el número 4 indica los espacios que falta recorrer a partir del primer punto hasta llegar a B, que son 4. Bien, con ello hemos visto que la coordenada del primer punto nos dio 3.20 para X y menos 0.8 para Y. Localizando esta coordenada, pues vemos que aquí queda ubicada la coordenada del primer punto que buscamos. Como se dividió en 5 partes del mismo tamaño y salieron 4 puntos de división,
Pues aquí hemos encontrado solamente el primero. Faltaría encontrar 3 puntos más. Pero para poder encontrar todos esos puntos que faltan, tendríamos que aplicar para cada uno de ellos el procedimiento que vimos para encontrar el primer punto. Lo cual se puede hacer, pero es un poquito laborioso estar encontrando cada uno de los puntos. Mas sin embargo, sí es posible. Bien, yo espero que con estos dos videos te ayude a entender cómo calcular la coordenada de un punto de acuerdo a una razón determinada. Por último, te invito a que te suscribas al canal, donde vas a encontrar diversos videos de matemáticas, de física, de probabilidad y de estadística. Tal vez te puedan servir para aclarar algún posible tema que estés viendo en este momento en tu escuela. Bien, hasta aquí termina el video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video. Bye.